Cuántos jilgueros y cenzoncles veo pasar, pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a volar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue en olvidado, y hasta la tumba su oración fue a murmurar: amigo fiel y buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente, general. Canten jilgueros y cenzoncles sin parar, y que sus gritos se oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, canten a ver la tumba de Francisco Villa. Adiós, adiós, mis avecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Un icónico, pues si hay una persona que identifica la Revolución Mexicana, es precisamente Pancho Villa. No encuentro otro. Bueno, Emiliano Zapata. Bueno, es que volvemos a lo mismo, el gusto rompe en géneros, dirían algunos, pero Villa, con todo lo que hizo en el norte, sus excursiones a Estados Unidos, sus incursiones al sur, yo creo que por eso es más conocido. Zapata tiene su plan de Ayala, tiene su lugar muy importante en la historia. Fue más ideológico y Pancho Villa como más cercano al pueblo. Sí, más bien deja de la cercanía al pueblo. Él siempre buscó el bienestar, no solo de él, sino de los suyos. Aparte, bueno, va a haber muchos detractores que puedan opinar y decir otras cosas, pero recordemos que en ese tiempo él tenía que ser juez y jurado al mismo tiempo de muchas cosas. Podríamos ahorita darnos el lujo de juzgar, de opinar o de decir, pero yo creo que solamente los que vivieron en su momento y vieron las acciones, pues podrían tener esa vamos a decirle, esa oportunidad de poderlo juzgar, pero creo que más juzgado de la historia no puede estar el general Villa. Doroteo Arango. Y dicen que cantaban esta canción, no sé si sea cierto, pero de todos modos identifica a la Revolución Mexicana: carabina,
30-30, que yo quiero pedirte que la cantes. Sí, cómo no, mira, Carabina 30-30 yo creo que es uno de los corridos más conocidos de la Revolución. Era, yo creo que el arma icónica junto con el Colt 45, pero la 30-30 era un arma que se llevó casi en todos las batallas fuertes en la Revolución, y es una de las que más se han grabado en muchas versiones, hasta en grupos de otros países. Entonces mucha gente le identifica por las películas, pero sobre todo porque era, al igual que la canción La Cucaracha, que después ya hablaremos de ella en alguna ocasión, pero los versos se iban modificando según las batallas pasaban, y era una manera de, por decirlo de alguna manera, era un periódico, era una carta, que conforme pasaban las batallas se componían versos nuevos para darle gloria o darle a conocer a la gente lo que pasaba en otros lados. A las batallas del momento, a los héroes de esa batalla. Venga, Carabina 30-30. Es don Francisco Javier Flores, que estamos aquí el 21 de noviembre, todavía con el vuelo de la Revolución Mexicana. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argumedo, ven, paráteme aquí enfrente, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al Campo Santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Caray. No, hombre. Cada una de estas hojas musicales llenan de recuerdos y llenan de una infusión heroica a los mexicanos. Es algo que te motiva, no solamente recordar tus días de escuela, como dicen algunos, es que esto lo cantaba en la escuela, lo bailé en la escuela, no. Yo creo que con el paso del tiempo y cuando uno toma de verdad una conciencia real, no solo de lo que ha estudiado, vivido, sino de lo que nos pasó a lo largo de la historia, recordar este tipo de canciones, estos corridos, nada tengo contra los modernos, pero estos corridos pues no solamente nos mueven la sangre, el espíritu, sino que rememoramos y recordamos gestas heroicas, personajes, y sobre todo les damos ese reconocimiento real, ese reconocimiento en tiempo y forma que los sigue haciendo inolvidables, y yo diría que podríamos elevarlos ya al grado de leyendas, no solo de héroes, sino porque todas estas historias de ellos, estas anécdotas que nos cuentan, ya se convirtieron más que en anécdotas, en leyendas. No, y la gesta cristera, pues en el mundo fue un parteaguas. A raíz de eso, inclusive otras naciones lejanas, pues prendieron movimientos revolucionarios. Vamos a terminar la actuación del maestro Francisco Javier Flores con El adiós del soldado. Venga, maestro, venga.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, no llores, ángel mío, que volveré mañana. Ya se divisa en el oriente el alba, ya se tiñe de rojo la mañana, y en el cuartel tambores y cornetas están tocando Diana. Horas después, cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz del vivac pálido y triste, un joven expiraba. Se ve vagar la misteriosa sombra que se pierde con el oriente al alba, y murmura: no llores, ángel mío, que volveré mañana. Es mi querido amigo, el maestro Francisco Javier Flores, quien ha estado armonizando musicalmente este día tan importante. Este día que trasciende y va más allá en muchos aspectos políticos, sociales, culturales de nuestro México actual. Maestro, muchas gracias. No, por el contrario, un placer estar aquí contigo, con toda la gente que amablemente nos sigue ya por redes sociales. Invitarlos a que festejemos de veras con categoría de una fiesta, no nada más en el papel o en el no ir a clases, sino el recordar con ese respeto y ese orgullo a todos aquellos y aquellas que nos ayudaron a que este país sea lo que hoy tenemos, y que esperemos que podamos legar un país un poquito mejor a la generación que viene. Pues que viva México. ¡Que viva México! Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano.
La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Un día después de la revolución, ¿qué les parece si seguimos con la revolución? ¿Le parece bien o le parece mal? Bueno, si le parece bien está bien, y si le parece mal también, porque este programa es para que usted decida, no para que aquí le marque alguien la línea. Este es el libro Descubre tu voz y cambia tu historia. Aquí está mi querido amigo, el ingeniero Octavio Novoa. El ingeniero Octavio Novoa, ¿tenía usted muchos problemas para hablar en público? Don Ramón, ¿cómo está? Muy bien. No tan bien como usted, pero... Muchísimas gracias por la invitación. Tenía problemas, tantos problemas que no hablaba. Por eso el subtítulo del libro es El ingeniero que no sabía hablar. Desafortunadamente los ingenieros tenemos una formación profesional que nos limita nuestra capacidad de desarrollar nuestras habilidades de comunicación, a diferencia, por ejemplo, de los abogados, que tienen otra formación. Nosotros somos más encaminados a la ciencia, los abogados a las humanidades, por dar un ejemplo. Entonces nuestra formación profesional nos limita porque nos dedicamos a los números, a la ciencia, a hacer un proceso, y creemos que no necesitamos hablar, lo que es un error, sobre todo en estos días. Así es, don Ramón. Entonces tuve que buscar la forma de desarrollar esa habilidad que todos tenemos desde que nacemos. Pues sí, es lo primerito. Bueno, antes de hablar chillamos, ¿verdad? Y chillar es una... Estaba oyendo yo aquí a mi querido amigo, al licenciado Carlos Anguiano, y me decía que estaba oyéndolos platicar a ustedes, decía que una de las manifestaciones del hombre pues es precisamente protestar, chillar. Bueno, sí, la verdad es que los bebés, como tú mencionas, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando les duele algo, cuando quieren ir al baño, así nacemos y es lo primero que aprendemos a hacer, protestar para llamar la atención y que nos hagan caso, ¿no? Así es. Así que es muy importante hablar. ¿Y usted por qué considera que es tan importante hablar, ingeniero Octavio Novoa? La comunicación es fundamental. Ahora se le da mucha importancia a lo que se llama las habilidades blandas, las soft skills, que se le llama. Y esto en muchas empresas actualmente se fijan en esa habilidad más que en una habilidad técnica. Tratan de que esto esté equilibrado. Es complicado tener un equilibrio en este tipo de habilidades, pero ha sido tanto el desarrollo de las llamadas soft skills que ahora le han cambiado el término a power skills, habilidades poderosas. Es mucho más importante saber hablar bien que tener tal vez alguna profesión en donde nuestras habilidades técnicas nos puedan hacer destacar. Lo que conocemos nosotros en México, el clásico refrán que dice, come más pinole, ¿cómo dice el licenciado? Tiene más saliva, más pinole. El que tiene más saliva. El que tiene más saliva, traga más pinole. Traga más pinole. Yo creo que esa frase resume esa importancia de la habilidad de la comunicación. Y ha pasado, tantas veces ha pasado, en el tema, por ejemplo, de la ingeniería, de la arquitectura, del sector de la construcción en donde yo me desenvuelvo. Es muy frecuente que una persona tenga, por ejemplo, un gran proyecto, un proyecto arquitectónico, vamos a decir, y trate de venderlo y concurse junto con otros profesionistas, otros despachos de arquitectos, por dar un ejemplo en el tema de la arquitectura. Y tal vez el que gana es el que expone mejor su proyecto, no necesariamente el mejor proyecto. Entonces sucede que muchos profesionistas maquilan su trabajo, se lo dan a personas que lo saben vender
y esas personas son los que le ganan, los que tienen un provecho, y a los otros solamente se les da una cantidad por esa maquila, nada más. Pero aunque son los autores intelectuales, por decir algo, de ese gran proyecto arquitectónico, un desarrollo habitacional, una simple casa bien diseñada, bien proyectada, el que gana es el que va y lo vende. Entonces falta mucho las habilidades de comunicación. Pues sí, acaba de describir usted el problema, pues no nomás de México, yo creo que de todo el mundo, en donde los agricultores son los que producen los alimentos que nos mantienen, y no diario, al contrario, no diario son los mejor pagados, a la mejor andan calificando entre los peor pagados. El que gana es el introductor. Aunque eso ya es parte de una política de Estado, yo creo que también que no favorece mucho a los agricultores, pero ese tema yo creo que sí lo dejamos a los expertos más bien en política y en desarrollo social. Muy bien, pues este libro, ingeniero, con el que iniciamos nuestra emisión, Descubre tu voz y cambia tu historia. Y alguien se lo pidió, usted lo concibió en forma personal. Yo creo que parte del desarrollo de las personas es también tratar de dejar un legado aunque no querramos. Y yo, después de muchos años de estar en este tema de la comunicación, yo empecé en el año a prepararme y sigo preparándome en el año 2010. Llevo 15 años en este proceso y este proceso me ha ayudado a, como le digo, a desarrollar también desde el campo profesional. Pero yo creo que es necesario también compartir. Este libro tiene algunas características, entre ellas la primera que comentábamos hace un momento, sintetizar, que sea un contenido de valor. Sí, me costó más trabajo reducir el contenido original. Después de 3 o 4 revisiones se fue reduciendo, porque yo pensaba que era parte de la importancia de que puedas leerlo de una manera sencilla y fácil. Traté de usar un lenguaje coloquial que todos podamos entender. Otra característica es que podemos empezar a leerlo desde cualquier capítulo, no es necesario llevar un orden. Podemos empezar en el capítulo 8, en el capítulo 10, podemos empezar en el 1. Normalmente empezamos un libro desde el principio, en este caso no. Puede ser en el momento que quieras tomarlo y recordar y aplicar esa idea. Es una compilación de ideas, de consejos, y también parte de mi experiencia, es una experiencia real. Y otra parte que tiene también es que por medio de este código es interactivo. Si hay dudas al respecto de lo que has leído, dentro de mi programa de Charlando con Octavio, que se transmite todos los sábados, aprovecho para hacer el comercial sábados a las 10 de la mañana en diferentes plataformas. Pueden hacer una pregunta, pueden hacer un comentario y seguimos hablando al respecto. Entonces este libro se empieza a... Es para integrar una comunidad. Ya está integrada y es para los que se quieran integrar. Esa comunidad de aprender a mejorar sus habilidades de comunicación. Creo que de pronto se dice hablar en público y empezamos en grandes auditorios donde estén 2,000, 3,000 personas, o 100, o 50, o 200. Pero yo creo que las habilidades de comunicación se dan incluso cuando estamos aquí sentados en una mesa y platicando 3 personas, o en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros clientes, con nuestros superiores, con nuestros subalternos. ¿Cómo les dicen ahora, licenciado? Les dicen colaboradores, ya no les podemos decir empleados, ahora son colaboradores. Hombres o mujeres, también decíamos que las tenemos que especificar, pero definitivamente, y es el objetivo de este libro, que comprendamos y que perdamos el miedo, enseñemos a afrontar el miedo porque no se pierde, pero que comprendamos que todos tenemos la habilidad de mejorar nuestras habilidades de comunicación, estén en el nivel que estemos y sea la profesión o a lo que nos dediquemos. Muy bien, ¿en dónde se puede adquirir este libro? OctavioNovoa.com. ¿Nomás ahí? ¿No está en las librerías? Todavía no, porque recién tiene una semana que se publicó. Vamos a estar en la Feria del Libro,
dentro de unos 15, 20 días, creo que es el turno que me han asignado para presentarlo ahí también. Se va a presentar en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y en otros lugares que ya me han invitado para hacer una presentación formal, pero por lo pronto para las personas que nos escuchen o nos vean, octavionovoa.com, ahí están las instrucciones para que lo puedan encontrar y lo puedan recibir autografiado si lo desean. Ah, muy bien. No, pues doble beneficio. Aquí está el libro, este libro guía al lector a superar el miedo a hablar en público. Y lo recomendamos muy especialmente. ¿Qué le parece, ingeniero, si le echamos un vistazo al panorama nacional, al panorama político nacional? Se está afectando, ha afectado la muerte de Carlos Manso al partido hegemónico actualmente, antes era el PRI, hoy es Morena, su permanencia en el poder, Carlos Anguiano. Estimadísimo Ramón, qué gusto estar contigo otra vez aquí en este gran programa. Sí, México tiene demasiados problemas, muchos de ellos estructurales, muchos de ellos ya son de orden sistémico, crónicos, degenerativos, esperemos que no llegue a desbordarse, a caer en la ingobernabilidad, aunque pequeños acentos como este de la muerte trágica y la muerte violenta de Carlos Manso refleja un panorama que está en las calles, desde Tijuana hasta Veracruz, o sea, de norte a sur, de océano a océano. En todo México la violencia es una constante. El crimen organizado ha variado, se ha modificado, ha abierto sus tentáculos y se extiende a campos nuevos cada vez. Veo que hay una estrategia de seguridad pública que está funcionando, que se anuncia y creo con cierta, o sea, con espíritu crítico, pero hay que darle al Estado el beneficio de creerle, de que se han abatido los números de homicidios, por decirte algo. Los delitos de alto impacto prosiguen por el crimen organizado cada vez más extendido, pero hay una estrategia de contención, de reducción, de detener a los grandes delincuentes, de mantener a raya a los grandes organizaciones criminales, pero se te están yendo las pequeñas cosas que te afectan en la vida diaria a los mexicanos de todas las regiones del país. Las extorsiones, el derecho de piso, el derecho de plaza, tener que estar siendo siempre sujeto a que el crimen esté cada vez más metido entre nosotros. Oye, Carlos, esas no son pequeñas cosas, esas son las cosas más importantes. Porque nos afectan en la vida real. Mira, lamento y siento mucho lo de Carlos Manso, como lamento y siento mucho la muerte de cada mexicano que ha perdido la vida de manera violenta. En este caso, el caballero del sombrero se volvió un ícono por la notoriedad que tuvo de ser asesinado en público, en una plaza pública, en un lugar caliente, en un lugar candente. Y también, mi querido Carlos, porque hablaba del régimen y de lo que está sucediendo sin tapujos. No se equivoca uno mucho si le ve un gran futuro a una persona como Carlos Manso. El que haya muerto Carlos Manso no es igual que cualquier otro ciudadano, con todo respeto y con todo perdón, pero es un verdadero, perdonen ustedes, un cataclismo dentro del aspecto político. No sé cómo lo veas. Lamento mucho diferir, no creo que sea un factor de cambio. De hecho, las movilizaciones que hubieron posterior a su fallecimiento se dispersaron y se diversificaron bastante. Digo, hay muchos problemas en este país. El problema que viven los transportistas porque les roban la carga, porque los detienen, porque las carreteras se han vuelto inseguras, pues es un tema agudo que lacera la vida de muchas más personas que la muerte de un político. Creo que Carlos Manso... No le hace que ese político, algunos pensábamos que iba directo a ser gobernador y luego quién sabe qué más.
Por eso te digo, ¿o cómo la ve usted? Yo creo que el tema de la política es más importante de lo que estábamos hablando al principio. Don Ramón, me hubiera avisado que íbamos a hablar con el licenciado y mejor dejamos mi participación para otro día. Está muy interesante. Es complicado el tema de la política. Yo creo que hay que conocer también para poder opinar de una manera más prudente. En lo particular no me considero una persona que pueda dar una opinión tan profunda como lo estábamos escuchando del licenciado, pero sí es lamentable la muerte del señor Carlos Manso. De alguna forma él estuvo presionando a la autoridad y esa presión pues, rompió la liga. Ahí me corrigen, pero era un líder en potencia. Ya sé que traía sombrero, ya sé que parecía ranchero. Sí, bueno, eso no le quitaba su liderazgo. Al contrario. Pero, a ver, vamos al fondo del asunto. Yo creo que la pregunta clave en este momento del país es, ¿tú le crees a los políticos? Porque cuando escuchaba uno a Carlos Manso, uno decía, tiene razón. Lo que decía no era, para empezar, no era desconocido del resto de los michoacanos, ni de los de Uruapan, ni del resto de las regiones del país. Sí decía cosas que eran verdad, pero no nos eran desconocidas. O sea, yo sí creo que para crear una figura de representatividad política a la cual seguir, a la cual idolatrar, tienes que tener un montón de atributos más allá que declarar y criticar. Tendrías que haber tenido aciertos, logros, haber desempeñado con éxito una función pública que no tuvo tiempo de demostrarnos si lo iba a hacer o no. O sea, creo que es oportunista para la oposición mexicana usar a Carlos Manso como una bandera. La bandera debería de ser la falta de apoyos, que cuando alguien la pide al gobierno, el gobierno tarda en otorgarlos. El denunciar la inseguridad como lo hizo Carlos Manso, yo te prometo que en las colonias, en las comunidades, en los ejidos, en este país, en todos los municipios se hace todos los días. Sí, pero no eran el reflector de Carlos Manso. O sea, todos estamos igual y este nos proyectaba con todas las limitaciones que le ves, que yo también se las veo. ¿Eso qué tiene que ver? Cuantos más limitaciones tenga, más formas de identificarse con los mexicanos tenía, y la principal que tenía es que estaba consciente del clima que está viviendo México. Hay una gran desconexión entre la estadística y el clamor popular. La estadística de México es positiva, es buena. Los indicadores, la reducción de los delitos, la reducción de la violencia empieza a marcar el resultado de una buena estrategia, con un factor clave que es Omar García Harfuch, por un asunto muy simple. Tiene la voluntad absoluta de la presidenta de la República de apoyarlo en la cruzada que nos beneficia a todos. De ahí a que el clamor popular manifieste que vive en condiciones de mayor inseguridad, no me queda claro, la estadística no lo está reflejando. La encuesta nacional anual de percepción de inseguridad habla de que en las grandes ciudades de México se sienten más seguros que antes. Hay una desconexión quizá entre la realidad y la teoría, entre lo que te dice el gobierno y lo que pasa en la calle, quizá. Vamos a hacer un espacio para que hablen nuestros patrocinadores y luego regresamos. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba
nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba. Un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín. Reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín. Prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro de Tlaquepaque. Aquí estamos. Muchas gracias. Nuestro invitado es el licenciado Carlos Anguiano. El licenciado Carlos Anguiano es un analista, es una persona que opina de política. Así que vamos a entrarle a esto. ¿Marca la muerte de Carlos Mansa el inicio del fin de Morena? No, para nada, no es un factor desencadenante, solo es un hecho muy lamentable, un hecho que reprobamos, un hecho que nos hiere a muchos mexicanos, pero para nada se convierte en un factor de desánimo, de incitación a la gente, de despertar de la conciencia de la ciudadanía activa. No. Creo que se ha sobredimensionado un hecho que a todo mundo condena y todo mundo sabemos que está mal que suceda, pero Carlos Manso, como los otros 9 presidentes municipales que han sido asesinados violentamente durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues no es la causa de que México esté mejor o peor. O sea, es un hecho que de momento inquieta, irrita, pero hay otras causas más fuertes, Ramón, hay cuestiones mayores, ruidos mayores que tapan el ruido menor, y creo que dentro de todo Morena tiene cierta facilidad para conservar la mayoría en la percepción, en la calificación del gobierno de Morena, y creo que en la aceptación de la gente. Desconozco las causas del por qué se sostiene con un blindaje tan férreo. La verdad es que, como tú lo sabes, Ramón, en los últimos 20 años hemos visto gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. Y la sociedad es particularmente generosa para solapar o para perdonar los errores de Morena, cuando fue cruda, fría, cruel con los gobiernos del PRI, particularmente en el de Peña Nieto, que no le perdonaban ni siquiera un error ortográfico, y en los gobiernos del PAN. Esto es, la gente ha empezado a juzgar con diferente vara, no se califica. ¿No era Carlos Manso un líder? Porque esto será en última instancia la importancia de este asesinato. Tú hablaste de que mataron otros 10. ¿Puedes decirme el nombre de algún otro de esos? O sea, en la cuestión nacional, el nombre de Carlos Manso resalta como un líder. Será incapaz, será ranchero, será todo esas cosas, pero de que era un líder, ¿no? Era un presidente municipal, se le ha generado un espectro de que iba a ser gobernador, lo cual pues es muy difícil. Los hubieras y los podrías no juegan en la estadística, en la animosidad. O sea, todos los muertos son buenos, no hay muertos malos. La verdad es que se juega. ¿Podrías darme tú el nombre de alguno de los otros presidentes municipales que han muerto? Claro, digo, está la lista y está pública. No, pero sin consultar. Como el de Carlos Manso, que no hay mexicano que no lo conozca. A eso me refiero, su liderazgo. Lamento mucho decirte que me costó trabajo aprenderme su nombre y no lo sabía antes de que lo mataran. Y la verdad es que no fue la muerte de Carlos Manso, fue la circunstancia de la muerte en un festival del Día de Muertos, con las familias, con sus hijos ahí.
O sea, fue el hecho. Si lo hubieran matado a balazos, lo hubieran acribillado en un traslado en su vehículo blindado o en su vehículo oficial, hubiera sido tan común y tan normal como lo que lamentablemente hemos estado atestiguando. O sea que para ti no fue importante que mataran a Carlos Manso, pero no puedes recordar el nombre de ningún otro de los 10 alcaldes que se han muerto. Yo creo que... Me refiero a que Carlos Manso era un líder que estaba en la mente de las personas. ¿Antes de morir? Claro. No lo tengo registrado así. Perdón, no lo conocí antes de que lo mataran. Y te voy a decir una cosa, el exceso de la honra de la muerte de Carlos Manso es una ofensa para todos los mexicanos. 75 mexicanos mueren cada día y ninguno de esos 75 mexicanos era menos importante que Carlos Manso. En la política nacional, con todo respeto, pero no nomás es más importante que esos 75, sino incluso mucho más importante que los otros 10 alcaldes que no alcanzas a rememorar, porque este sí tiene una importancia nacional, perdóname. Perdón, nunca había conocido el nombre de un alcalde de Uruapan. En 40 años nunca había conocido el nombre de un alcalde de Uruapan. Perdón, no veo esa relevancia, no le veo ese liderazgo que le quieren achacar artificialmente. No lo encuentro. Lamento mucho el deceso de él, como de los otros 74 mexicanos que murieron ese mismo día y que están muriendo hoy. Y que todos los días están muriendo. Y para mí son más importantes las madres que dejan hijos sin guía, sin protección y sin cuidado, abandonados desde temprana edad, los padres de familia que son separados de su familia y desprotegen a sus familias. O sea, el tejido social está muy... No hay un clima de crispación a raíz de la muerte de Carlos Manso en el país. Yo creo que hay muchas cosas... No hay un clima de crispación en el país a raíz de la muerte de Carlos Manso. Es una pregunta muy concreta. No, para mí no lo hay. Para mí no lo hay, no es un factor, o sea, no es algo que vaya a cambiar el curso del acontecimiento, ni es algo que dirige la vida de los partidos políticos, es algo, un hecho, un dato, una cifra, lamentablemente, que con tristeza te lo digo, no es más importante que el asesinato de Cloutier de Colosio o de tantos otros. No, eso no. Sandoval aquí en Jalisco. O sea, la verdad... Pero ya mencionaste puros monstruos de la política y mejor mencióname los otros 75 mexicanos y verás que de los 10 alcaldes que mataron no recordaste ni un nombre. Sin embargo, así como tú sabes perfectamente quién es Carlos Manso, así pasa con la 95% de los mexicanos, que sí saben quién es Carlos Manso y no saben quiénes son los nombres de los otros 10 que mataron. ¿Qué es Carlos Manso? Es un mexicano matado antes de tiempo. Es un mexicano que fue privado de su vida cuando merecía, que estuviera equivocado o estuviera haciendo las cosas bien, merecía la posibilidad de vivir y de hacer y de concluir su periodo como gobernante. Tenía el derecho de ver crecer a sus hijos. Hubo manifestaciones en todo el país el sábado pasado a raíz de la muerte de Carlos Manso. Explícamela cómo en todo el país sí marchan decenas de miles de personas y tú no recuerdas o no conociste a Carlos Manso. Explícamela. A ver, yo no soy enemigo de Carlos Manso, pero me estás pidiendo un análisis frío, crítico, objetivo, real, sin cargarme hacia ningún lado. ¿Cómo es posible que haya marchas en 70 ciudades de la ciudad a raíz de la muerte de Carlos Manso y tú consideres que no es un personaje político importante en México? Ramón, la marcha en 70 ciudades del país la convocaron los miembros de la generación Z, basados en un emoji, en una caricatura, en una figura de internet. O sea, es un asunto de que en el mundo ese tipo de movimiento está en contra de los gobiernos. O sea, sale en la televisión y sale en la red. Oye, perdóname, el grito que ahorita he estado pasando las manifestaciones del distrito de la Ciudad de México y de Guadalajara, en donde el grito es ¡Viva Manso, viva Manso, viva Manso! La marcha, perdóname, era a raíz de la muerte de Carlos Manso. Voy a subirle a
donde la gente que estaba en las marchas gritaba eso. Gritaban muchas cosas, Ramón. O sea, no fue el único motivo de la convocatoria, ni fue el motivo principal de la convocatoria. Acuérdate, la marcha se convocó con otros fines y se sumaron los de Carlos. ¿Cuáles fueron esos otros fines? Bueno, mi querido Ramón, insisto, tienes que adentrarte en lo que es la generación Z y los fines. Y chécate la convocatoria de la marcha, y fue anterior al deceso de... Te pido por favor que me digas lo que la gente, lo que me estás diciendo tú, que no era la muerte de Carlos Manzo lo que convocó a la gente, por favor. Mira, Ramón, tú estás muy convencido de esa figura y no quiero desconvencerte. ¿Cuál fue el motivo de la marcha? Para mí, en todas las ciudades, el motivo de la marcha fue la muerte de Carlos Manzo. ¿Cuál fue? Dime por favor el motivo. El motivo de la marcha fue la inseguridad creciente en el país, que eso sí era una causa grande que abarcaba a muchísimos mexicanos. También se sumaron transportistas que estaban en contra de los robos en las carreteras. También se sumaron gente que estaban en contra de Morena, sistemática y porque así les conviene a sus intereses. Se argumenta mucho que la marcha la convocaron líderes del PAN y del PRI. Se argumenta mucho que la marcha la convocó Ricardo Salinas Pliego. O sea, los convocantes son gente que desean golpetear al gobierno de la República, desgastarlo. Los motivos son, la verdad es que los motivos de la marcha no son tan puros como quisiéramos. Son manipulados, son artificiales, son creados, son intereses creados del gobierno, de los partidos políticos y de las cúpulas de la clase política, donde lamentablemente los ciudadanos que marcharon, muchos de ellos fueron engañados, manipulados, pues carne de cañón. Y además hay varios tipos de marchas, Ramón. Yo te prometo que los que estaban ofendidos pidiendo por la muerte de Carlos Manzo tampoco son los bloques negros que hicieron los desmanes y que quemaron el Congreso aquí en el estado de Jalisco, la oficina de un diputado, o que se golpeaban con los policías. No, esos fueron infiltrados en la marcha. Ah, bueno, entonces no hay marchas puras. No hay marchas puras. La política es política y cada quien lleva agua a su molino. Lamento mucho el tema de que en este momento se habla mucho de que la marcha fue la marea rosa en una nueva versión. ¿No será porque hubo represión oficial, sistemática, definitiva de parte del gobierno? Porque la manifestación, no sé si estarás conmigo de acuerdo que era contra el gobierno. Sí, claro. O sea, insisto, el movimiento de la generación Z está en contra del gobierno del mundo y de sus países y de sus estados y de todos los gobiernos, y también en México. Pero yo te voy a ser sincero. Ahí viene la otra marcha, la que convoca los que apoyan al gobierno federal. Por cantidad y por numerosidad, no fue la marcha más grande de la oposición. O sea, cualquiera de las últimas dos de la marea rosa para defender al INE. Pero porque no hubo represión, y esta vez hubo represión expresa, tácita. Ya hay muchos comentaristas que hablan de represión en las marchas, cuando menos de las ciudades más importantes. Bueno, yo recuerdo hace cosa de 2 o 3 años aquí en Guadalajara, quemaron a un patrullero de motocicleta, los manifestantes. O sea, la represión es intentar controlar la seguridad y poner orden en el caos que se genera por los que transgreden su derecho a manifestarse y expresar sus ideas. Muy bien. Bueno, pues ahí está la visión del licenciado Carlos Anguiano. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y luego regresamos.
Es muy importante, por favor, es muy importante distinguir las marchas que hubo el sábado pasado. Las marchas que hubo al mediodía y en la tarde, que llegaron a Casa Jalisco y a Palacio de Gobierno, fueron marchas verdaderamente ciudadanas, marchas que querían ser escuchadas por el gobierno del estado y por el gobierno federal. Nosotros en Jalisco respetamos el libre derecho a la manifestación. No pusimos vallas en Casa Jalisco, no pusimos vallas en Palacio de Gobierno. Recibimos los pliegos petitorios, tanto en Casa Jalisco como en Palacio de Gobierno. A estas personas que marcharon, que eran, yo puedo decir, el 95% de los que participaron en la marcha del sábado, son gente de bien, son gente buena, que salió a las calles a pedir paz y justicia, sobre todo ante los acontecimientos que está viviendo el país, principalmente en Michoacán. Estas eran las arengas que gritaban el 95% de las personas. Hay que saber distinguir, esta marcha fue ciudadana y pacífica, muy diferente del grupo de choque, este grupo negro que llegó de aproximadamente 50 personas, que llegó por la tarde-noche a Palacio de Gobierno a ocasionar desmanes. Ya tenemos videos del ingreso de camiones, ya tenemos registrado un camión que venía de otro estado de la República donde venían estos manifestantes. De los 40 detenidos, hay 17 ya identificados de alta peligrosidad, que vienen del Estado de México, de Michoacán principalmente, y que fueron los que ocasionaron los daños contra el Palacio de Gobierno. Por eso quiero diferenciar las familias, los adultos mayores, los ciudadanos, las maestras, los doctores que marcharon contra ese grupo de choque, ese grupo negro que llegó a Jalisco. Repito, alrededor de 50 personas en camiones pagados. A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y por supuesto desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Hay 17 de ellos ya identificados que vienen principalmente del Estado de México. Ya habían venido en otras ocasiones y si querían venir a Jalisco, pues aquí se van a quedar y se van a quedar un muy buen rato. 17 de ellos tienen cargos mayores. Es muy importante decir que la Fiscalía General de la República no quiso atraer el caso. Muchos de los delitos son federales, como el daño al patrimonio histórico. Entonces la Fiscalía de Jalisco lo tomó. Ya el día de ayer, los 40 han sido procesados. Vamos a distinguir, esto también es muy importante, de aquellos jóvenes que no hayan tenido un involucramiento importante, que no hayan causado daños, no hay problema. Con la reparación del daño podrán salir libres. No queremos que los 40 se queden encarcelados, pero los 17 que venían de otros estados de la República, que fueron pagados con sueldo, que fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar. Y se van a quedar, ojo, y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes pagados, claro, con intereses políticos a nivel nacional para tratar de desviar lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Quisieron enviarnos a estos porros, a estos delincuentes. Pues ya los tenemos capturados, a sus agitadores ya los tenemos capturados en Jalisco y se van a quedar entre 3 y 10 años presos. Hay un incitador nacional que le apodan el Tarzán,
que lo tenemos identificado en más de 10 protestas, en estados, por supuesto, de la oposición, causando destrozos, daños a policías, golpes, violencia. Se van a quedar, y se van a quedar a mucho rato. ¿Querían venir? Ahora se quedan, y se quedan un chorro. Pues, luego lo andan transparentando de dónde salieron los recursos para pagarle. Ellos, en sus declaraciones, van a ir cantando quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí. Al cabo de los años, en la sombra, ellos van a ir soltando mucha información. Gobernador, simplemente ¿cuántos policías hay bajo investigación en asuntos internos? ¿Cuántos policías hay bajo investigación? 2 hasta ahorita. En asuntos internos. 2 hasta ahorita. Que sí, al calor de los sucesos cometieron excesos, ya lo había anunciado ayer el secretario de Seguridad. Al compañero de los medios de comunicación que le quitaron su cámara ya fue reintegrada, hasta donde me informan, y tendrá que haber una disculpa pública contra aquellos reporteros, aquellos periodistas que hubieran podido haber recibido alguna situación de violencia.